La regla general es entonces, a la luz de los tratados internacionales sobre la materia, es que el Estado debe abstenerse de limitar su ejercicio, así como de estigmatizar a los y a las manifestantes. Que la primera medida que debe adoptarse en cualquier sociedad democrática es precisamente el diálogo y la mediación. Cuando se presentan hechos contrarios a la convivencia y a la seguridad ciudadana por parte de algunos individuos, el Estado debe intervenir. Es esta intervención la que debe monitorearse desde un enfoque, por supuesto, de derechos humanos. ¿Para qué interviene? ¿Cómo y sobre quién interviene? Es una primera pregunta. La respuesta constitucional sería para contener el brote o el momento o la situación de disturbio que se está presentando, permitiendo que se continúe con el ejercicio del derecho de forma pacífica y ordenada, que la protesta social pacífica es un derecho humano que se enmarca en los derechos fundamentales a la libre expresión, reunión, asociación, huelga, manifestación pública y pacífica, consagrados en la Constitución política y en numerosos instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Este derecho es la expresión de una sociedad pluralista y democrática. A la única institución que la Constitución, y lo podemos revisar, a la única institución que la Constitución le da la misión permanente de la defensa del orden constitucional es a las fuerzas militares. En su artículo 117, ustedes pueden revisar, fíjense que ni siquiera en el artículo 189 al Ejecutivo, el presidente de la República, no le da la misión y no está instituido de defender el orden constitucional, no se lo da a las Cortes, no se lo da al Congreso. Pero y entonces cuando uno mira y dice, bueno, y entonces ¿cómo hacen las fuerzas militares para defender el orden constitucional? En este momento estamos en un momento en el que el orden constitucional está completamente amenazado y se viola, de todos los días se viola el orden constitucional, desde uno u otro sector, desde las mismas capacidades. Y las fuerzas militares, entonces viene la gran pregunta, como ustedes son los garantes del orden constitucional, entonces ¿qué deben hacer? Y las fuerzas militares en este momento, en un contexto político, son las menos llamadas a pensar en ese escenario. Doy simplemente dos razones para terminar. La primera es que la Corte Constitucional hoy se considera la depositaria del espíritu de la ley, del espíritu de la Constitución. Ellos son la Constitución viviente. No, ellos son poder constituido, no son poder constituyente. Y esa es una idea comunista de sustituir a la democracia liberal mayoritaria, porque claro, la democracia es gobierno de mayoría respetando los derechos de las minorías, pero las minorías tienen que respetar los derechos de las mayorías. La Corte Constitucional, 9 personas no pueden suplantar al pueblo colombiano, que es el constituyente primario. La discusión sobre el derecho a la manifestación dentro del marco de la libertad de expresión como un derecho humano fundamental, importantísimo en una democracia liberal. Yo creo que si hay un derecho transversal en la expresión ciudadana de cualquier democracia es este, por eso es de esos derechos, llamémoslo, consentidos y protegidos. Pero esta primera aproximación o pregunta es, y más que pregunta es una preocupación, es que empieza uno a escuchar voces desde la academia y desde algunos sectores políticos sobre digamos, el absolutismo de este derecho. Ese es un primer punto que es bien importante. Yo, por lo menos en mi posición, yo creo que salvo el derecho a la vida, y eso que pueden haber discusiones académicas alrededor, ningún derecho es absoluto. Pero me preocupa enormemente la tendencia que hay sobre que el derecho a la protesta es un derecho absoluto, porque de ahí se empiezan a derivar graves afirmaciones, como por ejemplo el derecho al bloqueo. Es que hay bloqueos que son legítimos. Entonces, cuando uno empieza a legitimar
en el marco del derecho a la protesta o el derecho a la manifestación, digamos, ciertas conductas, empieza realmente a creerse el cuento de que este es un derecho absoluto y en mi opinión no lo es, bajo ninguna circunstancia. Y lo segundo, que es una discusión también, y es garantizarle a quienes no protestan. Eso es fundamental, garantizarle los derechos a quienes no protestan. Eso, lograr ese equilibrio, creo que es el gran reto y el gran desafío de ese proyecto de ley. Y es, sin, digamos, afectar el derecho a la libre expresión, enmarcado en este caso en la protesta, sin afectarlo, pero también dándole garantías a quienes no participan de la protesta. Yo creo que es el gran desafío que tenemos, pero que hoy más que nunca se hace necesario pues, regularlo.